Bueno, continuando con esta recorrida por diferentes filósofos, es el turno ahora de el discípulo más importante de Platón, de Aristóteles. Y Aristóteles, una de las mayores diferencias que tiene con Platón, es que va a poner en tela de juicio o va a estar en desacuerdo acerca de esta idea platónica de que la realidad está dividida en dos, de que existen dos mundos, como habíamos visto, uno sensible, otro suprasensible, uno de las ideas y otro de los sentidos o de las experiencias. Aristóteles va a decir, ya era complicado definir o describir o entender un mundo y ahora vos, Platón, venís a decir que hay dos, haciendo que todo sea un poco más complejo. Entonces va a intentar dar respuesta a esta gran pregunta de la filosofía, que es ¿por qué las cosas son eso y no otra cosa? Eh, Esto a lo cual Platón trata de dar respuesta mediante su mundo ideal. Y Aristóteles lo que va a decir es que no necesitamos buscar respuestas o ideales en otro mundo, porque todo lo que necesitamos lo tenemos presente en este mundo. Y para eso va a construir el concepto de sustancia. Bien, el concepto de sustancia quizás en la traducción a nuestro idioma sea un poco confuso, porque cuando nosotros pensamos en una sustancia pensamos en algo material, ¿no? Por ahí sería bueno pensar esta idea de sustancia como el concepto de entidad, ¿no? Entonces Aristóteles va a decir que las cosas son lo que son de acuerdo a su sustancia. ¿Y qué es la sustancia? Bueno, la sustancia está compuesta principalmente por dos elementos. Por un lado, por la materia, ¿bien? Que es aquellos justamente elementos materiales de la cosa. Ejemplo, volvamos con las lapiceras, que las tenemos a mano. La materia de esta lapicera, ¿qué es? Bueno, principalmente podríamos decir que es plástico, tinta y no mucho más. Algo de metal, pero no mucho más. Bien, esto es el elemento material de la lapicera, de la sustancia lapicera. Bien, ¿y cuál es la forma de la lapicera? Este segundo elemento. Bien, tenemos materia y forma. ¿Cuál es la forma de la lapicera? Bueno, la forma de la lapicera es aquello que hace que esta lapicera sea una lapicera y no otra cosa. En este caso podríamos decir que su forma es la capacidad de escribir. ¿Bien? ¿Qué es lo que algo hace que sea una lapicera? Bueno, principalmente que tenga la capacidad de ser utilizado para escribir. Bien, entonces la materialidad va a estar en el componente material y la forma va a estar en aquello que hace que la lapicera sea una lapicera y no otra cosa. Y la sustancia, es decir, las cosas en el mundo real, las lapiceras en el mundo real, van a tener una materia y una forma. El elemento material es un elemento que es contingente, es mutable, es cambiante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puedo tener lapiceras de diferentes tipos, de diferentes materiales. Pero la forma de la lapicera siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque necesito que la lapicera me sirva y me permita escribir. ¿Bien? Bueno, así es como Aristóteles va a construir el concepto de sustancia, compuesto por estos dos elementos que son la materia y la forma. Ahora bien, dentro de la teoría aristotélica está prevista la idea de cambio. ¿Bien? Es decir, que esas cosas, que las cosas que nos rodean, pueden llegar a cambiar. Bien, ahí es donde está el concepto o los conceptos de potencia y acto. Bien, ¿cuál es el acto? Bueno, el acto es lo que hace que lo que las cosas son en este momento. Bien, entonces, esta lapicera, el acto de esta lapicera es justamente en este momento ser una lapicera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sirve para escribir, etc. ¿Bien? Pero potencialmente puede ser otra cosa. ¿Por qué?
porque de acuerdo a la materia, es decir, a su composición material, potencialmente puede ser utilizada para otra cosa. Por ejemplo, si yo a la lapicera le saco la parte de adentro y la dejo hueca, ahora puedo usar esta misma lapicera, es decir, que tiene su misma composición material, como una cerbatana. ¿Bien? Entonces, los materiales, la composición material de las cosas, puede ser cambiante, puede ser modificada, haciendo que potencialmente pueda ser utilizada para otras cosas. Esta es la forma en la cual Aristóteles utiliza para explicar cómo las cosas cambian y mutan en forma permanente. ¿Por qué? Porque la composición material todo el tiempo nos va a permitir hacer cambiar la utilidad, o que las cosas se vayan modificando o cambiándose. ¿Bien? Perfecto. Esta es la forma en que tiene Aristóteles de explicar el ser de las cosas que nos rodean. ¿Bien? A través de esta idea o teoría hilemorfista. Se conoce, ¿bien? Hilemorfista, que es la traducción de materia y forma. ¿Bien? Bueno, pero esta metafísica aristotélica no va a ser el único aporte de este filósofo, sino que también se va a dedicar bastante a hablar de la lógica. Bien, en uno de sus textos más conocidos, el Organón, Aristóteles va a desarrollar su idea de lógica, dividiéndola en dos formas distintas. Bien, la lógica para Aristóteles puede ser formal o analítica, o puede ser no formal o dialéctica. La lógica analítica es la lógica propia de la matemática, quizás, o la que se enuncia a través de silogismos, y que estos silogismos pueden ser correctos o incorrectos. Bien, el ejemplo típico es si A es B, si A es B y B es C, entonces A es C. O, poniendo un ejemplo, Sócrates es hombre, todos los hombres son mortales, por lo tanto Sócrates es mortal. Bien, esto es lo que hace la lógica analítica o el análisis de la correcta forma de pensar. Bien, pero por otro lado, Aristóteles distingue una lógica dialéctica o lógica no formal, que en realidad es la lógica de lo posible o de lo verosímil. Bien, y se va a centrar en la correcta forma de organizar las ideas, los pensamientos o los argumentos al momento de debatir. Esta es la lógica dialéctica, ¿bien? Que está compuesta principalmente por tres partes: la dialéctica propiamente dicha, la retórica y la tópica, ¿bien? Estas son las partes por las que está compuesta esta lógica aristotélica, y en la cual nosotros podemos tomar principalmente para nuestra disciplina. Pensemos que después vamos a retomar esta lógica aristotélica, no formal o dialéctica, cuando veamos la bolilla 11 en lo que conocemos después como nueva retórica. Es decir, cómo es fundamental para nuestra disciplina la forma en la que organizamos nuestros argumentos, cómo los exponemos, nuestra capacidad de oratoria y todo eso que hace que construye el buen decir y organiza nuestros pensamientos de tal manera que puedan ser fácilmente recibidos por otra persona, para entender y para convencer a otras personas acerca de nuestras ideas. Bien, esto es lo que Aristóteles describe dentro de su lógica dialéctica o no formal. Bien. Bueno, pero también Aristóteles va a hablar acerca de la justicia. Bien, y al igual que Platón, también habla de la justicia como virtud, o como idea genérica o ideal de la justicia, en la cual va a decir que la justicia es un punto medio. Bien, es un punto medio entre el exceso y el defecto. Pero esta no es la idea de justicia que más nos interesa a Aristóteles, sino lo que más nos interesa es su justicia en alteridad. ¿Qué significa esto? Bueno, la justicia en relación con un otro. A diferencia de los pensadores anteriores, Aristóteles se pone a pensar efectivamente en
cómo funciona esta idea de justicia, esta virtud, en relación entre las personas. Es decir, ya no se pone a pensar solamente en qué es lo justo en abstracto, sino entre la relación entre dos personas o en la relación entre las personas y el Estado, cuáles son los diferentes tipos de justicia que encuentra. Y va a encontrar dos tipos distintos de justicia. Bien, por un lado está la justicia distributiva y por otro lado está la justicia sinalagmática. La justicia distributiva es la que se da principalmente con la relación entre los hombres y el Estado y es la que distribuye los premios y los honores. Bien, entonces Aristóteles va a decir que el Estado va a distribuir los premios y los honores entre las personas, los habitantes de la polis, de acuerdo a su mérito. ¿Bien? Algo importante es que Aristóteles va a decir que aquello que sea significativo o meritorio va a cambiar de acuerdo a cuál sea la composición o el gobierno de la polis en particular. Es decir, de acuerdo a cuál sean los valores de quienes tienen el poder dentro de la polis, van a ser lo que se ha reconocido como virtuoso o que sea importante, meritual al momento de repartir los honores. Bien, entonces, las diferentes organizaciones políticas van a hacer que haya diferencias acerca de qué es lo que se reparte y cómo se reparte. Bien, pero esta distribución, es decir, esto va a ser una cuestión distributiva, proporcional acerca de cuáles son los méritos de cada una de las personas dentro de la comunidad. Pero por otro lado, distingue otro tipo de justicia, que es la sinalagmática. Y dentro de la sinalagmática va a reconocer dos tipos de justicia sinalagmática, reconociendo a los contratos como un tipo de justicia sinalagmática y después a las sanciones penales, bien, como otro tipo de justicia sinalagmática. Esta justicia, a diferencia de la distributiva, va a ser igual para todas las personas, bien. Y lo que se busca es el cumplimiento de los contratos o el cumplimiento de las penas establecidas en igualdad de condiciones para todos los habitantes. Bien. Por último, ¿qué es lo que dice Aristóteles con respecto a la ley? Bueno, él va a decir que hay una ley natural y una ley positiva. Bien. ¿Cuál es la ley natural? Bueno, algo es... la ley natural es la que se da en todo tiempo y lugar de la misma manera o en condiciones parecidas. Por ejemplo, el hecho de que consideremos que matar está mal, Aristóteles dice que es una ley natural. ¿Por qué? Porque todas las comunidades están relativamente de acuerdo en que causarle la muerte a otra persona es algo que está mal visto, que debe ser condenado. ¿Bien? ¿Cuál es la ley positiva o lo justo? Aristóteles habla de justo por naturaleza o justo legal. Lo justo por naturaleza va a ser esta justicia en todo tiempo y lugar, y lo justo legal va a ser aquello que es justo para una comunidad determinada. Es decir, aquello que no podemos reconocer naturalmente si es justo o injusto, ya que cada comunidad va a darle un sentido distinto de acuerdo a sus costumbres, tradiciones, la moral imperante, etc. Bien, bueno, con esto terminamos Aristóteles y terminamos con los filósofos griegos. Así que nos queda seguir avanzando en un próximo video con qué es lo que toma la filosofía de los filósofos romanos de esta tradición griega y cómo van construyendo una filosofía propia en el Imperio Romano.